El pasado día 11 de noviembre fallecía Gregorio Esteban Sánchez, más conocido como Chiquito de la Calzada, y con él se murió una gran parte de España. Chiquito fue un precedente para muchos de nosotros quienes lo vimos crecer desde el inicio, crecer en sentido televisivo, dado que se presentó a un programa de televisión en 1994 cuando ya tenía 62 años y ha seguido haciendo humor hasta prácticamente los días antes de internarse en ese hospital de donde ya no pudo salir, donde fallecería a los 85 años. Efectivamente, Chiquito fue un precedente tanto para los niños de la generación, adultos, resto de actores, resto de humoristas, y su fallecimiento ha provocado que gran cantidad de gente le quiera demostrar su afecto, y es algo que no ha conseguido mucha gente en la historia de España, dado que el nombre de Chiquito de la Calzada llegó a ser trending topic en la mayoría de tweets o de hashtags, incluso en el mundo del fútbol, un mundo que parece que está un poco alejado de todas estas cosas de humor, de actores y tal, pues también le ha rendido homenajes. A nosotros los coleccionistas, por otro lado, también hemos querido hacer un pequeño homenaje, y muchos han sido los que han subido una foto a Twitter con sus tazos, los tazos que se crearon con Chiquito de la Calzada el mismo año de su debut, lo que daría una ligera idea de lo que podía llegar a ser este hombre, dado que tuvo su propio snack donde salían, ¿no?, los fistros que parecían bocabits distribuidos por Matutano. Esto es lo que nos queda para la historia de España. Esto ya estará guardado en los museos de todos nosotros coleccionistas. Maestro, descansa en paz. Ahora sí, el cielo ha admitido al primero de los pecadores. Y después de esta triste noticia, y antes de meternos con el vídeo del que vamos a hablar hoy, quiero hacer una pequeña indicación sobre el segundo vídeo más visto del canal, que es el de Beyblade Spinners, y es que ha gustado mucho, tiene más de 70 likes, que ya es para un vídeo de esas características, y es que he recibido algunos comentarios, la mayoría en general, el 99% son buenos, pero siempre hay un 1% que, no sé si es por hateo o por qué, pues tiende a sacar las cosas malas. Efectivamente, yo en el título uso la palabra spinners porque es lo que son, no es que me lo haya inventado yo, y no tienen nada que ver con la moda absurda que ha salido en los anteriores meses de los spinners, esos que le dabas y giraban. No, esto de los Beyblade Spinners surgieron hace muchos años y ya se llamaban así que por favor no vengáis diciéndome que eso no son spinners, eso te lo has inventado. No, el nombre es ese, lo que pasa es que la gente más joven que no recuerde los spinners de Beyblade, y con estos spinners hubo otros spinners que salían en otras marcas, pues que no os creáis que es mentira. O sea, se llamaban Beyblade Spinners y no tazos como los llama la gran mayoría de la gente erróneamente. Beyblade Spinners, no tazos, por favor. Y para el vídeo de hoy, y siguiendo con las sugerencias que me hacéis llegar con los comentarios, por Twitter, por mensajes, pues vamos a retomar otra vez el tema de tazos, que no hace tanto que hable vídeo de tazos, pero sí que es cierto que parece que os gustan esos vídeos, y aunque hice una encuesta en Twitter sobre qué tipo de tazos Pokémon sí o otro tipo de tazos, y el resultado fue este, siempre van a ganar por descontado los tazos Pokémon, pues sí es cierto que puede llegar a ser repetitivo, y a mí mismo no me gusta estar hablando de siempre de la misma historia, así que hoy vamos a hablar de tazos Pokémon, y el próximo vídeo pues tocará otro artículo cualquiera de la infancia de los 80 y 90. Y el vídeo de hoy nada más y nada menos que vamos a tener unos tazos muy particulares. Hoy vamos a hablar de lo que se considera una colección bonita, pero una colección bonita con todas las letras. Esto que dices es bonita en todos los aspectos. Es bonita por el número de tazos a coleccionar, bastante asequible. Es bonita por los colores que tiene, los diseños que tiene, los accesorios que tiene. Son bonitas todos estos objetos, y además
Tuvo, no sé si ventaja o inconveniente, que fue una colección pequeña. Desgraciadamente no tuvo mucho éxito, no sé si por las temáticas del país o por qué, pero fue una colección muy pequeña. De hecho, creo que es de las más pequeñas que existen en el mundo. Y si recordáis otros vídeos anteriores que he hablado, ya podéis haceros una idea de lo que vamos a hablar hoy. Y es que hoy vamos a hablar de la colección de tazos Pokémon que salió en Holanda y que fue distribuida por Smiths. Estos tazos fueron muy particulares porque, de hecho, la primera novedad que consistían es que no se llamaban tazos. Ya sabéis que según la parte del mundo en la que estuviéramos, pues más o menos cambiaban de nombre. Tazo en países como Turquía o en algunos como Venezuela. Caps si eran de Perú. Pogs, los tazos que eran de Estados Unidos, aunque no hubo Pokémon Pogs en Estados Unidos. Y tazo generalmente en Europa, África y el resto de países que tenían ese tipo de diferencias, o sea que no se llamaban diferente. Pero aquí en los Netherlands, en Holanda, se denominaron flipos, y esa fue una novedad respecto al resto de colecciones, que eso también es lo primero que me parece que es curioso y que hace atractiva a una colección. Fueron lanzados sobre marzo de 2001, ya también estaba presente la segunda generación, y allí parece que, a pesar de ser una colección corta, sí que tuvo un éxito bastante potente, porque de hecho había un programa en Fox Kids Netherlands que diariamente publicaban un tazo nuevo, o sea, hablaban de un tazo en concreto, y si la colección eran 70 tazos, pues estaban continuamente dando actualizaciones de los tazos que iban saliendo, y duró de 2001 a 2002, fue lo que duró ese programita. Pues efectivamente, la primera edición de estos tazos, podemos así decirlo, eran 70 tazos con 4 master tazos que podrías llamar, aunque allí se llamaron slammers, y también venía un coleccionador o un archivador que era este, como veis es un archivador chiquitico, y aquí en primer lugar entraban 25 de los 70, entraron 25 que eran todos holográficos. Bueno, de hecho la colección de 70 son todos con efecto holo, con ese efecto lenticular que tienen. Todos los 70 eran con ese efecto. Los 4 master tazos no, ya eran más gruesos, pero los 70 primeros sí. Entonces ahora vamos a ir viendo primero los 25 primeros, que eran todos de segunda generación. Los 25 siguientes, creo que eran 25, del 50 al 66 eran todos de primera generación, pero había alguno de segunda. Entonces, como puede ser un poco lioso explicarlo así, pues sin que lo veáis y tal, vamos a verlo de cerca, vamos a ver el álbum, vamos a ver los tazos y os voy contando cositas al respecto de esta colección. Y este es el álbum donde metíamos los 70 primeros flipos de la colección, que la primera hoja, bueno, pues ya veis que está aquí marcada por el antiguo dueño del álbum. La primera hoja nos indicaba cómo se jugaba este juego, aunque esté en holandés y yo no tenga idea de lo que pone, pero más o menos las bases siguen siendo las mismas. Y como tiene este efecto holo, no va a verse muy bien si enfoco los tazos, así que los vamos a ver uno a uno con el checklist que viene en estas hojas de separación. Estos primeros 25 primeros flipos eran todos con efecto holo, pero además eran todos, no eran evoluciones, venía el Pokémon cambiado, algunos sí venía la evolución, como el caso de Pikachu y Raichu, pero la mayoría eran Pokémon que variaba la pose, pues como los tazos 3 que tuvimos aquí en España, y estos eran más o menos hasta el 25. Más o menos no, en el 25 sacaban lo que se llamaba flipos normales con Donphan, y luego vendrían otros 20, que ya sí se denominaban Evolution, que la trasera aquí os lo pongo como era, y estos ya sí tenían evoluciones. Ya veis que venía Totodile, Croconaw, Donphan y Phanpy, o sea, venían 2 o 3 Pokémon en función de la evolución, y estos iban hasta el número 45, 20 tazos en total. En el número 45 ya surgió una serie diferente, pero también en el mismo álbum, que se denominaron los Flipos Power Play, que aquí ya venían Pokémon de primera generación, una cosa un tanto extraña, un tanto rara, pero eran con evoluciones, pero se denominaban Flipos Power Play.
y aquí también se alternaban la primera generación con la segunda, como podéis ver aquí en esta siguiente hoja, donde aparecen Pokémon como Slugma, Octillery o Fortress. Y estos ya iban hasta el número 66, que eran los últimos 20, puede ser, 45, sí, los últimos 20, aquí el número 66, Houndoom y Houndour, y ya los siguientes del 66 al 70 era lo que se conocía como Human Powerplay Flipos o Trainer Flipos, donde venían Jenny, Joy y el Team Rocket. Ya los últimos 4 eran lo que se llamaba Slammers, que tenían un grosor mucho mayor que los tazos, muy parecidos a los Zapper tazos que he enseñado en otros vídeos, y estaban numerados con letras de la A a la D, y venían Ash, Misty, Brooke y Gary, y estos no tenían ningún tipo de efecto. Y este era el primer álbum. Ya la parte al final ya tenía un pequeño checklist que aquí está marcado, y esto era lo que nos ofrecía este álbum de Flipos, primera colección, 74 Flipos. Y esa sería la primera saga de Flipos Pokémon que tendría Holanda, y desgraciadamente después de esto solo habría una más. O sea, en Holanda solo hubo 2 sagas de Flipos, que uno fueron estos, todos holográficos, salvo los 4 Slammer que tenían una textura diferente, pero no llegaba a ser el efecto lenticular, y luego hubo otros, que estos ya eran conocidos nuestros, que eran parecidos a nuestros sticker tazos, también tenían pegatina, pero eran una mezcla porque eran sticker tazos, pero también eran transparentes, como nuestros tazos Ligue 2. Entonces era una cosa extraña, que aquí os voy a enseñar uno para que lo veáis de cerca, donde había una pegatina aquí delante y detrás quedaba el Pokémon en transparente. Y estos, a diferencia de nuestros sticker tazos de España, sí que venía un sitio donde poner las pegatinas, y era una especie de póster donde podías colgarlos, y estos se llamaban los Surprise Pokémon Flipo. Y este es el sticker póster donde ibas pegando las pegatinas, que por cierto me faltan 1, 2, 3, 4 y 5 solamente para tener la colección completa. 5 pegatinas. Y hay cosas curiosas, como por ejemplo Houndoom y Gastly, también Venonat, y a ver si alguno más, Hoot y creo que ninguno más. Eran fluorescentes, o sea, veis ahí que tiene un reborde más blanquito, pues eso, cuando se apague la luz brilla en la oscuridad, y me parece un detalle muy curioso, y además curioso que lo tenga el tipo siniestro, el tipo fantasma, no tanto Hoot y Venonat, pero bueno, una cosa curiosa. Vais a verlo de cerca este póster, y además es que por detrás también era un tablero de juego, te decía cómo jugar, los tipos que había y alguna instrucción más. Bueno, pues como veis ya el póster en sí es bastante curioso. Algo que señalar es que las pegatinas están separadas por tipo, y ahora cuando acerque más la cámara pues veréis que tiene diseños de cada uno de los tipos donde iban las pegatinas. Entonces esto era es bastante grande, como podéis ver, y aquí el detalle de Houndour, donde veis ese efecto de brillo en la oscuridad, que por cierto también lo tenía Spinarak, solo que como me falta pues no lo he podido ver bien. Y aquí tenéis todos los stickers de los Pokémon Surprise Flipos, que lo paso un poco más rápido porque las ilustraciones son muy parecidas a las que tenemos en los sticker tazos de España, con lo cual los Pokémon aquí no son tan atractivos como pueden ser los tazos transparentes que había por debajo. Por detrás, cuando le dábamos la vuelta, se desvelaba una especie de tablero de juego donde venían las instrucciones, que venían tanto en francés como en holandés, y aquí en círculos grandes venían
pues todo lo que eran los poderes de los tazos, o sea que estará relacionado con la forma de jugarlo, y luego aquí con la publicidad que tiene al final del tablero de juego, en qué bolsas podías encontrar todos estos flipos, y ya pues como detalle final la indicación ahí en francés y en holandés que tienes que ponerlo de cara a la pared. Ahí pegábamos las pegatinas, pero ¿qué hacíamos con los tazos cuando ya no tenían pegatinas? Pues resulta que Smith había pensado en todo y también creó un coleccionador, un álbum para nuestros surprise flipos ya sin pegatina, que es esta monada, que como veis también es súper pequeño. Los coleccionadores eran muy pequeñitos, manejables, muy bonitos también, y esto era tal que así. Tracatrá, 45 surprise flipos. Y estos también tenían un determinado orden, que ahora cuando los veamos más de cerca os voy a decir, porque cada cierto número salía en determinadas bolsas o en determinadas tiendas los podías conseguir. Entonces vamos a ir viéndolos uno a uno, estos 45 flipos, que sería lo que terminaría con los tazos en Holanda. Después de esto no se volvieron a ver más tazos, una colección pequeña, pero como habéis visto, una colección realmente bonita. Este coleccionador o álbum está formado por 10 placas en diferentes colores, donde lo voy a mostrar así de cara a la luz porque como veis si lo tengo plegado los Pokémon no se aprecian bien, por lo que es mejor que pase un poquito de luz a través de ellos y así se aprecia mejor los Pokémon que son. Estos, como digo, ya tenían un orden de aparición concreto, dado que como eran 45 para coleccionar, el número del 1 al 15 se encontraba en gasolineras y en supermercados en las bolsas individuales, mientras que del 16 al 40 se encontraban en bolsas familiares, lo que llamaríamos las bolsas grandes. Luego ya del 41 al 45 estaban en lo que se llama unas bolsas de dispensar o dispensadoras, que estas debían ser algún formato particular, porque además eran justamente los que tenían ese brillo en la oscuridad, del número 41 al 45, por lo cual tenían que ser algo especial o algo limitado para que solo esos 5 tazos aparecieran en ese tipo de bolsas. Pues ya habéis visto que hubo países que tuvieron realmente pequeñas colecciones de tazos Pokémon o flipos Pokémon en este caso, pero a pesar de que hubiera un número pequeño, que apenas pues 74 flipos por un lado y 45 por otro, pues apenas eran 120 tazos, 7 y 4, 11, unos 120 tazos serían en total, 119, pues también veis que es una colección bonita y que de hecho es una de las más difíciles de conseguir. Precisamente este coleccionador es bastante difícil de conseguir. Este es más frecuente, se puede encontrar más fácilmente, pero este de los Surprise Flipper Collector, este es bastante difícil de conseguir y esto era lo que os quería mostrar hoy. Unos tazos diferentes, unos tazos bonitos. En definitiva, tazos Pokémon que sé que os gustan. Voy a dejar el vídeo ya por aquí y para dejaros un poco el hype para el vídeo siguiente, que espero no tardar mucho en publicarlo, que últimamente estoy bastante vago en el tema vídeos, pues os voy a dejar una imagen para que veáis de lo que va a ir el próximo vídeo. Es algo de lo que ya hemos hablado, pero vamos a volver a hablar otra vez de estos cromos que para mí fueron las mejores promociones de cromos que hubo en los 90 para los chicos de aquellos entonces y para muchos ahora que somos adultos, pues también los seguimos recordando con cariño. Así que si queréis ver el próximo vídeo no os lo perdáis y espero que si os haya gustado, compartir, comentad, suscribiros y nos vemos en el siguiente.